Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz sobre la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio ciertamente a veces nos puede choquear o inclusive sorprender en un sentido de que no es suficientemente meditado, porque siempre en el Evangelio lo resumimos, como por otro lado también lo hace la profunda teología en el amor. De hecho, cuando San Juan en su carta define a Dios, lo define con el amor. Dice en griego, Joseos agape estin, Dios es amor. Y es cierto que es amor, pero nosotros, hermanos, en nuestra vida tenemos la libertad, somos libres. Y la libertad es un don y también una exigencia, porque a veces mi libertad choca con lo del prójimo y ahí vienen los conflictos. Entonces, Jesucristo, así como el profeta Jeremías en la primera lectura, tiene que enseñar al pueblo la verdad, tiene que testimoniar. Jesús, de hecho, le va a decir a Tomás, ¿recuerdan? Cuando Jesús en la última cena dice que tiene que ir al Padre y Tomás le dice, ¿a dónde tiene que ir? Muéstranos el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y se manifiesta. Y Jeremías tiene que decir la verdad. Había profetas en Jerusalén que mentían al pueblo, que decía que todo iba a estar bien. Y Jeremías, o el profeta que también fue al destierro, Ezequiel, contemporáneo de esta parte histórica del pueblo de Israel, también tenía que luchar con los falsos profetas que mentían, que no le decían al pueblo la verdad de que iba por la mala senda, por el mal camino. ¿Y cómo termina Jeremías? En el aljibe sin agua, pobrecito. El rey después lo respeta. El profeta Jeremías era una persona bonachona, era bueno, quería componer la situación. Le costaba anunciar ese mensaje duro, porque claro, uno le gustaría decirle a la gente que está todo bien, como se dice vulgarmente, correrlos para donde disparan, pero el Señor nos exige que demos testimonio de la verdad. Y Cristo también tiene que dar testimonio de la verdad. Dice Jesús que tengo que recibir un bautismo. ¿Se acuerdan que a los hermanos Santiago y Juan, cuando le piden la derecha y la izquierda, dice, pueden recibir el bautismo que recibiré? ¿Cuál es el bautismo? El martirio, la muerte. Y Jesús tiene que recibir un bautismo, la muerte, por el testimonio de la verdad. El cardenal Ratzinger, en un librito del 2005, que se llama Dios el Mundo, fue publicado en el 2005, todavía era cardenal, el Papa Benedicto, y le hacen una entrevista, y entonces comenta la cita del Evangelio de hoy, y opinaba que es quizás una de las sentencias más importantes pronunciadas por Jesús sobre la paz. En ella, decía el cardenal, Jesús nos está enseñando una gran verdad, que la verdadera paz es belicosa, que la verdad merece sufrimiento y también lucha, que no puedo aceptar la mentira para que haya sosiego. La verdad es exigente, sobre todo las verdades importantes. Por ejemplo, uno a veces dice, hay gente que ya uno las conoce, no hace falta que se explique mucho. Entonces te viene alguien y te dice, yo siempre digo la verdad, pero no dice verdades sustanciales. Por ahí, qué sé yo, una señora viene y es amiga de la otra y le dice, uy, qué feo te queda ese peinado, sin necesidad. Porque yo siempre digo en broma que si alguna vez hago el ridículo espero tener un amigo que me lo diga, pero que me lo diga en privado. Es decir, uno cuando va a una fiesta y por una pavada hace pelear a todo el mundo, no es una persona sincera, es una persona imprudente.
Pero hay determinadas cosas, hermanos, que no podemos callar en beneficio de la paz. Hay determinadas cosas que tenemos que defender siempre. Ustedes se imaginarán, aunque no sean especialistas en temas bíblicos, que Jesús no vino a traer la discordia en las familias por cualquier cosa, sino que es una imagen literaria. Si en algo tan importante, y más cuando lo decía Jesús, pensemos que Jesús de a poquito nos tuvo que enseñar que la gente de los otros países son nuestros prójimos. Los contemporáneos de Jesús no aceptaban a los samaritanos, por ejemplo, como prójimos. Y Jesús nos enseña que todos son prójimos, los que están lejos, los que están cerca, los que se equivocaron, todos son prójimos. Entonces, cuando Jesús dice que la verdad del Evangelio hasta puede poner división en la familia porque aciertan esa fraternidad universal, porque están dispuestos a arriesgar la propia vida antes de que perderse en el mal, en la aceptación del mal en serio, del mal estructural, por ejemplo, como ahora que se quiere cambiar la creación de Dios, como ahora que no se respeta la vida, no conformes con el aborto, están metiendo cada vez más en los países de Europa, Estados Unidos, la eutanasia. Todas esas cosas la fe no puede decir que sí, y tiene que haber una sana división para encaminarnos y ponernos en el camino de la verdad. Es común encontrar personas que piensan que alcanzaremos la paz y superaremos la pobreza cuando organicemos una estructura de seguridad confiable o establezcamos un organismo de protección civil infranqueable, pero esto aún es poco para la verdadera paz. Podríamos contar con todas estas cosas, pero todavía estaríamos viviendo una paz de caricatura y postiza, que no ha llegado a la raíz del problema y al corazón de cada hombre de nuestra sociedad. La paz verdadera, la superación de la pobreza y el delito, por ejemplo, no es fruto de estructuras políticas u organismos internacionales solamente. Nace en el alma de cada hombre y de allí se expande hasta permeabilizar toda la sociedad. Es por lo tanto consecuencia de una elección personal. ¿Elección de qué cosa, hermanos? Elección de la verdad. La paz genuina se logra con la aceptación de la verdad en la propia vida. Por esto mismo es belicosa, hay que luchar por la verdad, porque aceptarla y vivir de acuerdo con ella muchas veces significa ir a contracorriente y quedar mal tal vez a los ojos del mundo, por lo que se llama la política de lo correcto. No hay que pensar ahora en los delincuentes como la única forma del problema. Cada uno debe entrar en sí mismo y preguntarse hasta qué punto ha pactado ya con la mentira y vive en el engaño. Y este pactar con la mentira puede ir de las cosas más simples, como la famosa mordida al oficial de tránsito, que en otros términos es la acción de dar el dinero de la multa al policía para su uso personal, hasta una vivencia disfrazada o incluso traicionera de la propia vocación, como esposo o esposa, como padre o madre, profesional, religioso o religiosa, hasta la mayor de las corrupciones a nivel nacional o internacional, o internacional. Jesús ha traído fuego, hermanos, el fuego de la verdad y del amor. No debemos crear falsos pacifismos, pero debemos respetar al otro y vivir en la verdad personal, familiar y social, aunque esto suponga lucha. Lucha que lógicamente no debe ser por capricho o desahogo, sino por vivir en la auténtica paz. Y lo digo una vez más, la verdadera paz no es ausencia de conflicto. La verdadera paz está fundada en la verdad y los medievales la definían como tranquilidad en el orden. Si nosotros queremos poner paz sin vivir en el orden, esa paz nunca será real. Que María Santísima, a quien mañana vamos a celebrar como asunta al cielo y por lo tanto ya poseedora de la paz verdadera y definitiva, nos acompañe, para que no tengamos la tentación de edulcorar la palabra de Dios, porque uno a veces estos pasajes fuertes donde Jesús nos invita a un fuerte, un claro testimonio, aún a riesgo
de nuestra falta de paz, entre comillas, acuérdense lo que decimos cada día en la misa, esa cita del Evangelio de Juan: la paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. Es una paz que busca la verdad y que no tranza nunca con el mal, porque el mal está afuera y lo podemos controlar de afuera, pero el mal se controla mejor si cada uno de nosotros en nuestro interior se abre a la verdad y al bien. Entonces no tengamos la tentación de pasarnos por alto estos pasajes serios de la Escritura, para que no nos disculpemos o disimulemos los valores del cristianismo. No tenemos que disculparnos por ser cristianos, tenemos que vivir con orgullo nuestra vocación y misión, para que no pidamos perdón por cumplir los mandamientos y por vivir los preceptos de la Iglesia, sino que tratemos, en la medida de nuestro leal saber entender, en nuestro poder y vivir según las exigencias para superar la pobreza, actuando las obras de misericordia, ayudando y visitando a los necesitados, culpables o inocentes, porque todos sufrimos por el pecado. Y en la medida que no limpiamos nuestro corazón de pecado, todos contribuimos para que el mundo no tenga la paz que necesita. Que el Señor Jesús nos regale esa paz y que la podamos compartir con el hermano. Que así sea.